Más sumamos a la conversación a la ministra del Interior, Carolina Toá, quien nos acompaña acá en estudio. Gracias por estar acá para hablar justamente primero sobre la seguridad para este 18. Ministra, bienvenida a Mega Noticias. Muchas gracias. Ministra, ¿cuáles son, justamente a la luz de lo que estábamos revisando, algunos accidentes que ha habido también ya desde ayer? Entiendo que iban 7, 8 muertos hasta el día de hoy por lo menos. ¿Qué es lo que se está haciendo para reforzar la seguridad en las autopistas, en todas partes, ¿no? Ahora que se viene una semana extendida de celebración. Bueno, hay un despliegue bastante grande que empezó desde el mes de agosto con preparativos y también algunos operativos de fiscalización en distintos lugares y que incluye las temáticas de las autopistas, porque efectivamente hay mucho movimiento de vehículos en esta época, el tránsito dentro de las ciudades, porque está todo el tema de consumo de alcohol, incluye refuerzos de seguridad, especialmente en los lugares donde hay fiestas autorizadas, e incluye una gran cantidad de fiscalizaciones de distinto tipo que se hacen, muchas de ellas centradas en el consumo de alcohol y de drogas. En el caso de las autopistas y de en general el transporte, ya se está en desarrollo, en una, digamos, refuerzo de lo que son las fiscalizaciones habituales que existen. El Ministerio de Transportes tiene con su plan Calles Protegidas una serie de fiscalizaciones, hay 5.000 fiscalizaciones que se piensan hacer en estos días, que están centradas en ver que los vehículos tengan todo en su lugar. Eso se refiere a los documentos del conductor, claro, que no haya consumo de productos prohibidos, que esté también el vehículo cumpliendo con todos sus requisitos, y esto se hace en conjunto con Carabineros, en conjunto con Senda, en equipo, digamos, estas fiscalizaciones. Además hay medidas especiales en las autopistas. El MOB tiene dispuesto, ya empezó ayer en la madrugada y hoy fue el segundo día, horarios del día en que hay esta rebaja, digamos, del pago de los peajes, peaje a Luca que se llama, y eso ayuda a distribuir, digamos, los flujos durante los distintos horarios para que no haya atochamiento. A eso se suma que el Ministerio tiene previsto una modalidad especial de intervención cuando se provocan atochamientos con maquinaria y con medidas extraordinarias, cuando hay tacos que duran más de cierto tiempo o tienen una cantidad mayor de kilómetros, de más de 3 kilómetros, ahí se interviene también con medidas especiales. Y además en estos días se suspenden, se restringe, digamos, la circulación de camiones de carga. Entonces hay horarios donde no pueden circular, de manera de tener las autopistas más despejadas para los vehículos. Más expeditas, sobre todo para la vuelta va a ser probablemente un tema, hay que estar en observación. Lo que pasa es que, claro, como son tantos días, exacto, y algunas personas empezaron desde antes, entonces los flujos de ida se distribuyen en muchos días, pero lamentablemente los de vuelta se concentran todos en el último fin de semana y ahí hay que tener un cuidado especial. En términos de seguridad pública, de orden público, ministra, también vamos a tener una semana donde hay un cóctel que es medio peligroso en términos de mucha celebración, mucho consumo de alcohol también. ¿Va a haber algún dispositivo especial de refuerzo también en algunas zonas con Carabineros para evitar situaciones peligrosas, valga la redundancia? Sí, así es. Bueno, se ha estado trabajando en esto ya hace varias semanas. En estos días, desde el 12 al 22, hay 2 refuerzos especiales en Carabineros. Uno son 8.500 funcionarios extra a los que habitualmente están en un día cualquiera, que van a estar haciendo servicios en todo el país. De esos, 3.000 y tantos son de la región metropolitana, 5.000 son del resto de las regiones. Y lo que hacen en estas jornadas es concentrar la atención en los lugares, en 2 tipos de lugares. Uno donde están las fiestas, tanto autorizadas como no autorizadas, ¿no? Hay fiestas autorizadas que sabemos dónde son, pero hay lugares donde tenemos historia para atrás. Las parcelas, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces tenemos un historial de lugares donde sabemos que se han hecho en el pasado fiestas no autorizadas, entonces ahí se va a ir a fiscalizar especialmente. Entonces una parte del contingente está en estas tareas. Otra parte se dedica a reforzar patrullajes y presencia en lugares donde hay históricamente mayor comisión de delitos graves. Exactamente, que la verdad es que las fiestas, las fondas son motivo de preocupación porque hay mucha gente y mucho consumo de alcohol. Exacto. Pero el historial de homicidios en periodos, digamos, de fiestas patrias no está precisamente en las fondas, sino en otros lugares. Entonces el contingente se va a esos lugares. Lamentablemente el tipo de delitos que vemos en este periodo no son los que más comúnmente nos llaman la atención, que están vinculados a ajustes de cuenta entre bandas, sino que más bien son delitos y homicidios cometidos en el marco de violencia interpersonal, es decir, riñas que se salen de control. Exacto. O violencia intrafamiliar. Mira. Entonces, desde el punto de vista de las víctimas, las personas expuestas a estos delitos es un grupo más amplio
que las personas que están vinculadas a los grupos criminales que participan en los ajustes de cuentas, y por eso es tan importante en esto la prevención y el autocuidado, especialmente para evitar los excesos en el consumo de alcohol. Siempre hablamos de que el alcohol está vinculado a los siniestros de tránsito, pero también está vinculada a las riñas y a los homicidios. Y que hoy día, con tal cantidad de armas de fuego, un poder de mucha gente... Efectivamente, una riña que antes terminaba en una golpiza, hoy día puede terminar en una balacera. Bueno, además de estos 8.500 carabineros extra que están en labores, digamos, de orden público y seguridad, hay 1.500 que están dedicados al tema de tránsito y que refuerzan la presencia en las autopistas y todo este trabajo que mencionaba con el Ministerio de Transporte, con el control de las vías que se hace con el Ministerio de Obras Públicas. Ministra, hablando de seguridad y hablando ya de homicidios derechamente, yo sé y hemos podido ver, además, hay un set de leyes que se han ido entrando en vigencia muy rápido, un fast track, tenemos los planes que se han hecho, la redistribución de carabineros. Entiendo que la cifra han ido a la baja en delitos de alta connotación, violentos además, pero claro, hace muy poco mostrábamos una adulta mayor que esto sucedió ayer en Santiago, que estaba comprando en el centro a las 2 de la tarde y le llega un disparo en el pecho y muere. Una bala loca que se conoce, ¿no? Mal conocida como bala loca. Entonces, sí, hemos tratado de erradicar ese término. Porque... sí, no me gusta usarlo tampoco, pero claro, era una persona que no tenía nada que ver, esta banda iba escapando después de haber cometido aparentemente un delito y en su escape va disparando y le llega a una adulta mayor que estaba adentro con su marido de un negocio. Entonces, claro, lo que yo decía en la mañana es, se hace harto, se está esforzando mucho la autoridad, se están estresando los carabineros también, pero este tipo de cosas hacen palidecer muchas veces los esfuerzos. Entonces, ¿qué se está haciendo en términos, por ejemplo, del ataque al crimen más duro, a los portonazos, a los homicidios, al sicariato, en fin? Bueno, lo primero que hay que decir es que la familia de la señora que usted menciona, sí, claro, o cualquier persona que ha sido víctima, su familia, de una muerte por un homicidio, o no de una muerte por un homicidio, pero de una balacera que pudo terminar en un homicidio, no le va a consolar jamás que le demos estadísticas que muestran las bajas o las no bajas, ¿verdad? Entonces, no son para eso las estadísticas, pero sí son para tomar buenas decisiones y ver qué políticas sirven y cuáles no. Entonces, lo que nos han dicho los datos del último año y medio es que en términos de la cantidad de homicidios, las intervenciones que se han hecho han logrado contener el alza con que veníamos, porque veníamos desde el 2016, año tras año, con más y más y más homicidios. Entonces, esto paró, empezó a retroceder el año pasado y este semestre, con los datos que salieron recién ahora del informe homicidio, que quiero señalar, no es un informe que haga el gobierno, es un informe que hace la Fiscalía, las policías, el Servicio Médico Legal, todos los organismos que manejan datos de homicidio se juntan, intercambian su información, corrígenla donde haya, digamos, incongruencia y llegan a una cifra oficial, que es la cifra del Estado de Chile, no es del gobierno. Entonces, lo que muestra esto es que el último semestre hay 9,4% menos homicidios que el mismo semestre del año pasado. Sin embargo, en esos homicidios que se cometieron, hay homicidios muy violentos, hay presencia de armas que es muy preocupante, hay ajustes de cuenta donde a veces caen personas que no tienen nada que ver, hay delitos que antes se cometían y que hoy día se cometen con pistola, con lo cual generan un impacto y un riesgo de terminar en una muerte mucho mayor. Ahora, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Hemos hecho un camino con pasos bien significativos. Hoy tenemos, por ejemplo, una legislación contra el crimen organizado que está en vigencia hace poco más de un año, que le permite a las policías y a la Fiscalía tener herramientas de investigación que antes no tenían. Hoy tenemos equipamiento, tecnología en las policías. Por ejemplo, hemos visto últimamente, varias veces ha pasado, que en la investigación de un delito se incautan armas y se descubre que esa arma estaba vinculada a otro delito. Eso lo podemos hacer porque hoy día tenemos cada vez más tecnología para leer las armas y leer las municiones. Antes no podíamos hacerlo. El historial. O tenemos también equipamientos desde el punto de vista policial, vehículos blindados que les permite entrar a lugares peligrosos donde antes no entraban porque el vehículo no era blindado y era un riesgo muy grande. Ahora, ¿esas cosas son suficientes? No, porque todavía en Chile tenemos una cantidad de homicidios que es muy superior a la que teníamos antes de 2016. Déjenme entrar justamente con eso. Efectivamente se están haciendo cosas, hay más tecnología, Carabineros tiene mejores equipos. Ahora, hay respaldo también desde el gobierno, suyo en personal, como ministra del Interior. ¿Hay respaldo político? ¿Ha cambiado eso respecto de la acción de Carabineros, de lo que ellos pueden hacer? Carabineros, por ejemplo, en reaccionar, por ejemplo, con proporcionalidad o con armas de fuego. O sea, por supuesto. O sea, la policía cuando es atacada tiene que reaccionar. Cuando está defendiendo a una persona tiene que reaccionar. Hace 3 días atrás
en un operativo de la PDI, en que fueron a detener una persona que es parte de la orgánica UAM, un grupo de personas, sí, en realidad, 19 personas que participaron el año 2022 en un robo de madera que terminó con la muerte de una persona que trabajaba en el recinto donde se mantenía esta madera, que era además un comunero mapuche, la persona que murió. En este operativo hubo resistencia y recibieron a los policías a balazos. Y uno de estos policías respondió y terminó caída, o sea, fue abatido el potencial detenido que disparó, pero otro funcionario quedó herido en un brazo de un balazo. Esos funcionarios, ciertamente estos procedimientos se investigan siempre, nunca se deja así simplemente con la versión que se recibe porque hay que chequear los datos, pero esos funcionarios, si actuaron de acuerdo a lo que se ha conocido, están totalmente protegidos por la ley en su actuación. Yo hablé con el funcionario herido la noche en que fue herido. Evidentemente él está en shock después de esto. Afortunadamente tuvo una herida que no fue mortal, se va a recuperar, pero él pudo haber muerto. Él pudo haber muerto en esa balacera con que lo recibieron esos criminales. Entonces, ciertamente un funcionario que va a exponerse a un riesgo así requiere del apoyo del Estado, del apoyo del gobierno y del apoyo de la ley. Prefiero preguntárselo directamente, porque recuerdo que hay ciertas frases, ciertas señales que quedan, ciertos símbolos, ¿no? Y se lo digo mirando a los ojos, ministra, respecto de cuando se discutía la ley Naín Retamal, por ejemplo, ¿se acuerda que se habló del gatillo fácil? Creo que fue usted misma quien utilizó esa frase. Por lo tanto, eso caló muy profundo entre muchos carabineros también, que claro, no lo dicen probablemente públicamente, pero uno ha hablado también de este tema con ellos y te dicen, es que a veces nos da un poco de cosa reaccionar. No, pero porque después nos pueden acusar de gatillo fácil. Entonces, se lo aprovecho preguntar también acá para que nos pueda dar contexto. Es que proteger a las policías no es sinónimo de proteger el abuso policial. Uno protege a las policías en su actuación, de acuerdo a la ley. Esa ley pasó en algunas versiones por, digamos, redacciones que eran inaceptables y que como Ejecutivo nos opusimos a ella y finalmente sacamos una buena ley y esa buena ley hoy día le da protección a las policías. Eso no quiere decir que cualquier ley que busca proteger a las policías sea buena. Esa en particular pasó por unas versiones que eran impresentables, pero se lograron corregir y se sacó una buena ley. Para eso es el Parlamento, para que discutamos, para que encontremos buenas fórmulas y lleguemos a legislaciones que están dentro de los estándares de lo que es correcto, aceptable y buena práctica policial, que es lo que queremos en Chile. Queremos una policía que tenga protección, que tenga tecnología, que tenga protección también, digamos, ante los ataques, que tenga chalecos antibalas adecuadas y que cuando hay un procedimiento confiemos en que los mecanismos de investigación y de evaluación van a actuar correctamente. ¿Proporcionalidad o superioridad en armas? No, la policía. Sí, la policía. Y todas las fuerzas de orden siempre tienen que tener superioridad. Perfecto. Pero tienen que actuar con proporcionalidad. Si hay un niño robando chicle, no pueden ir a dispararle. Tienen que ser proporcionales al daño que se está causando. Pero esa proporcionalidad se calcula de tal manera y la ley que se está discutiendo lo dice así explícitamente, de tal manera que siempre se asegure la superioridad de las fuerzas de orden. Pero siempre es bueno preguntárselo porque hay veces, como le digo, que estas frases se quedan ahí mal entendidas y envejecen mal. Entonces, es bueno que lo hayamos repasado juntos. Sí, lo hemos repasado varias veces, pero a veces se insiste en eso como si se hubiera querido decir en esa oportunidad que la policía actúa así. No es que la policía actúe así. La ley que estaban tratando de hacer en ese momento suponía que la policía actuaba así y quería proteger actuaciones, digamos, que son inadecuadas, que no se ajustan a los estándares que la propia policía tiene. La policía tiene sus estándares de cuándo se actúa y cuándo no, y no recomienda sacar la pistola para cualquier cosa o responder a cualquier delito a disparos. Eso no es correcto, no sería adecuado ni aquí ni en ninguna parte. Ministra, aprovecho que está aquí con nosotros, quiero cambiar de tema abruptamente. Hablemos un poco de lo que ha pasado, la crisis que vive hoy día el Poder Judicial, otro poder del Estado, respecto de los coletazos del caso Audios, que ya todo el mundo conoce. Hay varios ministros de la Corte Suprema, varios jueces que están en la mira de posibles acusaciones constitucionales. El propio ministro Luis Cordero de Justicia cuestionó un poco que le parecía en términos de motivaciones y también tantos anuncios de acusaciones, un despropósito desde el punto de vista de los tiempos legislativos. El ministro Montes también se sumó, adhirió a estos dichos de alguna forma. ¿A usted en lo personal, ministra, le preocupa que las acusaciones constitucionales que están impulsando diferentes partidos políticos o diputados, diputadas, no lleguen a buen puerto o sean tiempo legislativo perdido? A ver, primero, creo que la gravedad de los casos que se han conocido, las características que tienen los actores que están involucrados y que salen mencionados, porque casos de corrupción permanentemente estamos analizando, pero casos de corrupción en que se mencionaban
abogados ligados al Ministerio del Interior, jueces de la Corte Suprema, exministros del Interior, digamos, es de una gravedad mayor. Y por lo tanto, aquí cada institución, el mismo Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, el Parlamento con sus herramientas de fiscalización, nosotros como Ejecutivo en el apoyo a las distintas instituciones y también en la promoción de legislación para mejorar el sistema, la Fiscalía en la persecución penal, el Consejo de Defensa del Estado en la defensa del patrimonio público y del interés del Estado, todos tenemos que hacer nuestra parte y dentro de esas partes, ciertamente, la Cámara de Diputados tiene que evaluar cuándo corresponda hacer acusaciones constitucionales y llevarlas adelante. Ciertamente eso sucede en un marco en que ya tenemos un trabajo legislativo bien exigente en muchos temas, en los temas de seguridad, en los temas, ahora va a entrar una agenda bien importante con temas como la eutanasia, viene la discusión del presupuesto público. Por lo mismo. Entonces, pero aquí todos tenemos responsabilidad, entonces si se hacen acusaciones constitucionales, tendrán que hacerse de tal manera de no dejar de lado otras tareas que son, digamos, ineludibles, como aprobar el presupuesto de la Nación, como sacar el Ministerio de Seguridad, como tramitar la Defensoría de las Víctimas. Entonces, lo que yo pediría es que, sobre todo si estos procesos son varios, digamos, y van a concentrar mucha energía, que, bueno, la Cámara encuentre los mecanismos, no me cabe duda que hay posibilidades para ello, de trabajar un día más a la semana, de extender los horarios para tener, digamos, tiempo disponible que permita hacer las dos cosas, porque no se pueden dejar de perseguir actos de corrupción y no se puede dejar de legislar en la materia que les importa a las personas. Ahora me gustaría señalar algo más, porque esto del caso Audios, sí, que así lo conocemos, sí, pero es importante recordar que el caso Audios es como el segundo capítulo del origen que esto tuvo. El origen real de esto no son unos audios que se filtraron, sino la Comisión para los Mercados Financieros que detectó anomalías en la forma en que esta empresa Factop estaba llevando sus estados financieros, estaba haciendo sus reservas, digamos, y garantías financieras, y inició una investigación. Al iniciar una investigación, suspendió la posibilidad de la empresa de funcionar. Y como estaba suspendida, claro, empezó el abogado Hermosilla y sus equipos a tratar de asesorar e intervenir en el proceso fiscalizador para evitar que siguiera adelante, digamos, esta fiscalización y se suspendiera en definitiva la empresa. La empresa, en definitiva, se le canceló la posibilidad de funcionar. Pero el origen es una fiscalización de la Comisión para los Mercados Financieros. Así empezó esto, ahora, para eludir esa fiscalización. Estamos de acuerdo, pero también convengamos que si no fuera por esta filtración de un audio extremadamente largo, donde se decían muchas cosas, se inicia una investigación, se requisa los WhatsApp, en fin, no estaríamos hablando de muchos de los otros temas que se han descubierto gracias a esto. Esta era una investigación que tenía que ver con un problema de lucas, ¿no? De plata, de movimientos ilegales, ¿no? Entonces, esto ha destapado muchísimas más cosas, una verdadera caja Pandora. Ha sido como eso cuando uno tira un hilito y detrás del hilito empiezan a salir más y más cosas y cada vez salen más cosas, ¿verdad? Cada vez hay más temas y personas, actores que terminan involucrados directa o indirectamente con esta causa. Por eso es un motivo de tanta preocupación y por eso es tan importante que todas las instituciones que tienen aquí algún rol hagan bien su trabajo, lo hagan seriamente, lo hagan pensando en el país, no en la foto del día, no de tratar de sacar rápido conclusiones, sino de ir al fondo del asunto, perseguir a todos los responsables y sobre todo preocuparnos, porque después de toda esta vuelta, la justicia quede más fuerte y no más débil. Porque un problema que tenemos en Chile está ligado con los temas de seguridad que hablábamos un poquito antes, es que hay una percepción ciudadana de no tener por igual acceso a la justicia, de no ser tratados por igual, y eso hay que escucharlo con atención, porque cuando pierde legitimidad o se pierde la confianza en la justicia, los efectos de eso pueden ser muy graves. La gente puede pensar después que la justicia se hace por otras vías y eso yo creo que en Chile no lo queremos. Bueno, y créame que eso es lo que están pensando mucho. Ahora, ministra, usted como líder del gabinete, como jefa también del comité político, que tiene conexión directa también con el Parlamento, y ustedes tienen una agenda de proyectos también que quieren sacar adelante, por lo tanto, en esa calidad, ¿cuál es el llamado que le hace a los diputados, a los senadores, justamente en este contexto? El mismo que le hacemos a todas las instituciones, que todos actuemos con celo, con rigurosidad, que seamos firmes en este caso, porque en Chile no puede haber doble estándar de los delitos comunes con los delitos de corrupción, de tráfico de influencia, de elusión y evasión de impuestos, que legislemos
porque hay leyes importantes que hoy día están en el Parlamento, por ejemplo, la ley antielusión y antievasión, que se llama cumplimiento tributario, que aquí uno de los delitos que se persigue es elusión y evasión, o bien la ley de inteligencia económica, que va a permitir levantar el secreto bancario cuando haya sospecha de, digamos, actos ilegales o delitos donde hay movimiento de plata entre medio, y que ejerzamos nuestras funciones de fiscalización, de investigación y de sanción con celo, seriamente, con responsabilidad. Y yo creo que eso vale para todo. Como gobierno somos los primeros que nos tratamos de aplicar esa misma exigencia. Ministra, hay un comité de ética en la Corte Suprema, en el Poder Judicial, que está revisando todos los casos. Son varios los ministros que podrían ser eventualmente llamados. Hay una cuaderno de remoción que ya se abrió en el caso de la jueza Ángela Vivanco, la ministra. Tengo una pregunta. El presidente, quiero saber por qué no utilizó, o si está considerando utilizar también la facultad que él tiene de pedir o iniciar un requerimiento de destitución de jueces cuando tenemos casos como los que estamos viendo. ¿Se ha considerado esa opción? Sí, ciertamente siempre se ha evaluado estas herramientas, pero ese instrumento está pensado cuando, ante una situación de este tipo, la respuesta de los sistemas internos de control que tiene el propio Poder Judicial no funcionan, o no hay reacción, o no se ve que haya ninguna medida. Entonces ahí el presidente puede decir, sabe, aquí hay algo grave, tome medidas. Pero en este caso se está muy activamente desde la Corte Suprema mirando estos casos que se han conocido últimamente, pero también se han analizado otros en las semanas y meses anteriores. Entonces uno ve que están funcionando los mecanismos internos de control de la Corte Suprema, y eso es algo valioso, porque muchas veces las instituciones, cuando alguno de sus miembros es cuestionado, lo que hacen es que se cierran, se protegen y tratan de evitar el tema. Aquí no, aquí se ha entrado, y creo que eso es algo que hay que valorar por el recorrido que he hecho hasta ahora. Ahora, queda mucho camino por recorrer todavía para llegar a conclusiones definitivas. Ministra, ¿cuál es la posición que tienen ahora respecto de la nominación de nuevos ministros o ministras de la Corte Suprema? Sabemos que ustedes tienen al menos 2 nombres ya definidos que hay que presentar. No han presentado todavía ninguno desde que está el ministro Cordero, pero ¿qué es lo que tienen pensado para el nombramiento? Considerando que eso está en cuestionamiento permanente, ¿no? ¿No nombrar ninguno hasta que haya un nuevo sistema? No, porque, a ver, nosotros necesitamos que el sistema judicial siga funcionando. O sea, podemos llegar a un momento en que, si no hacemos los nombramientos que corresponden, la Corte Suprema llega a no tener los quórum suficientes para tomar decisiones, incluso las decisiones propias de estos procesos internos que está llevando adelante. Entonces, el sistema tiene que funcionar en el intertanto. Si se tramita la propuesta que se va a llevar al Parlamento en el mes de octubre de reforma al sistema de nombramiento, eso va a demorar meses de meses. No es algo que se presenta y a las pocas semanas está aprobado. Entonces lo que corresponde es que los nombramientos entre tanto se hagan, especialmente en aquellos, porque todos los nombramientos tienen fases previas en que hay conversaciones, evaluaciones. Entonces esto ha hecho ya un recorrido importante. Hay propuestas que están maduras y que probablemente en el mes de octubre, calculamos, se van a presentar para que sean analizadas y resueltas. Estamos hablando de Jessica González, Mireya López, los nombres que hasta que no se presenten, yo prefiero que los discutamos cuando eso suceda, pero como Ejecutivo no somos partidarios de paralizar el funcionamiento de las instituciones mientras estas cosas se discuten. ¿Y Contralor? Como también, Contralor también se tiene que nombrar. Es súper relevante eso en el funcionamiento del Estado, también la probidad, la transparencia. Sí, que pero la Contraloría está funcionando, no es que no hay Contraloría. Yo sé, ministra, pero usted sabe a lo que me refiero. Me refiero de designar a alguien ya definitivo. Que esté el nombre definitivo. Sí, a ver, pasa lo siguiente con la Contraloría, porque el Ejecutivo se ha tomado tiempo. Las últimas 2 veces que se ha renovado el Contralor, hemos pasado por rechazos de los nombres que se plantearon. O sea, se han planteado nombres, se han rechazado y ha habido que plantear un segundo nombre. No han sido experiencias buenas pasar por eso. Y por lo tanto esta vez hemos decidido que vamos a tomar el tiempo necesario hasta no llevar una propuesta que esté sólida en el Senado, que tenga transversalmente el apoyo suficiente para que fluya correctamente. Ministra, este caso ha generado tantas sorpresas, tantas reacciones, todavía no sabemos cuánto más vamos a conocer. ¿Cuál caso? El caso del audio. Sí. Le voy a preguntar algo de eso, pero antes de eso ha surgido en las últimas horas una polémica, ministra, que tiene que ver con la designación de Diego Vela como representante chileno ante la OCDE. Justamente estos últimos días, y claro, desde la oposición se ha criticado mucho porque se dice que esto es una decisión directa del presidente de la República y nuevamente se habla de amiguismo o de pitutos. Él era el expresidente de Revolución Democrática antes de la fusión del Frente Amplio. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta decisión y de estas críticas también? O sea, primero,
Diego Vela no es nuestro representante en tal OSD. No, parte del equipo. Es el señor Frigolet nuestro representante, y el equipo de la OSD funciona de la siguiente manera. Tiene un embajador ante el OSD, que es el señor Frigolet, y él tiene un grupo de 6 consejeros que son sus asesores a cargo de darle seguimiento a las distintas, digamos, proyectos y áreas donde Chile está involucrado. Diego Vela fue nombrado en uno de esos cargos y cumple todos los requisitos para ello. El haber sido presidente de un partido no lo inhabilita para ejercer su profesión. Él es un economista destacado en su, digamos, trayectoria como estudiante, es magíster en economía, es magíster en sociología económica, además de presidente de un partido, trabajó en América Solidaria, trabajó en el Senado, trabajó en Mideso, trabajó en Educación 2020. Está calificado para el cargo. Y nosotros no somos partidarios que la gente que por algún periodo de su vida cumple un rol en la política quede inhabilitado para desarrollar su profesión. No creemos que eso sea bueno. Muy bien, ministra Carolina Toa, ministra del Interior, gracias por venir acá y tocar todos estos temas, muy necesario. Gracias. ¿Algún llamado a la gente en esta fiesta? Eso quería precisamente hacer, desearle fiestas patrias a todas las personas y pedir que celebremos con ganas, porque Chile se lo merece y todos nos lo merecemos, pero que celebremos con responsabilidad, con cuidado. Cuidarse es muy fácil, no es muy difícil tomar medidas básicas de precaución, tener cuidado con no excederse en el control en el consumo de alcohol, jamás manejar si se ha tomado, y también participar en celebraciones autorizadas, no en fiestas clandestinas. No nos vamos a cansar de repetirlo. Gracias, ministra. Muy amable por venir. Buenos días. Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes.